¿Vivirías en 13 metros cuadrados? Nosotros lo hacemos desde hace 4 años y hoy te contamos cómo es vivir en autocaravana. Queremos resolver aquellas dudas más comunes para los que se están iniciando en este estilo de vida, como por ejemplo, ¿es seguro vivir en una autocaravana? ¿O qué tan cómodo es vivir en tan pocos metros cuadrados? ¿O qué tal es vivir en pareja en una autocaravana? ¿O cuánto cuesta vivir en una autocaravana? Así que si tú también quieres vivir y viajar en autocaravana o camper, no te pierdas este vídeo. Este vídeo va a ser un poquito de andar por casa, lo vamos a intentar hacer por lo más dinámico que podamos, lo más rápido que podamos y lo más natural que podamos. Vamos a empezar por ¿es seguro vivir y viajar en una autocaravana? Pues depende de lo que consideres seguro, porque una casa también puede ser exactamente igual de segura que una autocaravana. Hay casas en las que se meten a robar los ladrones, si a eso se refieren. Sí es cierto que una autocaravana está mucho más expuesto y las ventanas pues son claraboyas de plástico y si quieren entrar pues pueden entrar, pero es que en una casa también, o sea, no tiene ningún secreto esto. La cosa está en que hay que establecer pues unas normas de seguridad, como por ejemplo aparcarte en aquellos sitios donde hay más autocaravanas. Cuando la vas a dejar sola pues procura que esté en un sitio que sea vigilado y no dejarla pues de la mano de Dios, pues son cosas bastante lógicas. Y por otro lado también habría que ponerle elementos de seguridad a la autocaravana que mejore la seguridad de la autocaravana, como pueden ser cierres de seguridad, alarmas, GPS, pues cámaras de seguridad. Hay muchísimas cosas que se pueden instalar en una autocaravana para hacerla mucho más segura. Pues realmente nosotros hemos estado en muchísimos países de Europa e incluso fuera de Europa, como por ejemplo Marruecos, y nosotros no nos hemos sentido inseguros casi en ningún lado. Sí que hemos sentido en algún sitio alguna cosa un poco rara y bueno, la intuición al final te dice que te vayas, como por ejemplo en Italia. Sí, es verdad que en Italia leímos algún que otro comentario en el Park4Night, que es la herramienta que siempre utilizamos para buscar los lugares de pernocta en los que quedarnos, y bueno, no nos inspiró mucha confianza. Todo el mundo ponía comentarios bastante negativos sobre los robos y demás en algún que otro punto, también es verdad, y con evitarlos pues se solucionaba. Íbamos a otros, aparcábamos un poquito a las afueras, tirábamos a veces de tren o lo que para evitar pernoctar en grandes ciudades y los típicos consejos y el sentido común que siempre empleamos al viajar. Por supuesto, tienes que evitar visitar sitios que tú desconozcas totalmente y buscar los sitios donde tengas referencias que no pase nada. Evidentemente, si te vas a plena naturaleza, sería muy raro que te robaran. Y cuando hablamos de robos, siempre estamos diciendo robos cuando abandonas la autocaravana. No conocemos a nadie que le hayan robado por la fuerza. Puede que haya pasado, pero no es lo habitual. Así que en ese sentido, creemos que vivir y viajar en autocaravana, al menos en Europa, es bastante seguro. Otra de las cuestiones que nos suelen plantear a la hora de vivir y viajar en autocaravana es si no nos da miedo hacer noche, digamos, en la calle, porque al final estamos solos a la intemperie pasando la noche. O esa es la sensación que tiene la gente, ¿no?, cuando sabe que vivimos en autocaravana. Y la verdad es que no. Sí es cierto que hay cierta sensación de vulnerabilidad en algunos momentos y los ruidos puede ser que te jueguen una mala pasada en determinados momentos también, pero miedo como tal, no. Al final nunca pierdas de vista que tienes ruedas y que te puedes ir a donde quieras y si un sitio te da mala espina, pues simplemente te vas. Y la verdad es que en este sentido nosotros no hemos tenido tampoco esa sensación de tener miedo por algo, por estar en un sitio en concreto recóndito. Como hemos dicho anteriormente, evitamos lugares que nos den mala espina desde un principio y si la cosa se tuerce en mitad de la noche, pues te vas. Otra de las cuestiones que nos han preguntado mucho es si es agobiante vivir en un espacio tan pequeño. Bueno, a mí no me parece que sea un espacio tan pequeño, obviamente comparado con una casa. Sí que es un espacio pues bastante más pequeño, pero yo no me siento agobiado. Yo tengo espacio para moverme, mi perro también tiene espacio para moverse y de hecho tenemos la puerta de la habitación ahora mismo cerrada y estamos 3 en el salón. Pero sí es cierto que no es exactamente igual que una casa normal y que tienes que habituarte a ciertas cosas, como por ejemplo, simplemente lavar los platos. Ahora mismo voy a lavar la cafetera, pues obviamente como estás en movimiento pues tienes que guardar las cosas dentro del fregadero. Y lavar una cafetera requiere preparar un sitio donde vas a escurrir, con qué lo vas a secar y poner algo por si acaso manchas por fuera, porque al estar hecho esto de unas maderas un poco más, digamos, ligeras que el de una casa tradicional, pues aguantan mucha caña, porque esto encima la verdad es que ha aguantado muchísimo, pero no quieres mojarlo, entonces tienes que dejarlo todo medianamente bien preparado para no hacer un desastre. Y todo esto solo para lavar una cafetera.
tiene un sálico, pero eso no quiere decir que sea agobiante, eso no quiere decir que no me guste, todo lo contrario, es simplemente adaptarse porque es diferente a lo que estás acostumbrado a una casa tradicional. Y eso lo puedes extrapolar a cualquier otra situación de la casa, a ver la tele, a lo que sea, a hacer la cama, pues a las cosas cotidianas que tienes que hacer en una casa tradicional, pues la tienes que adaptar al espacio de una autocaravana. Pero nunca he sentido agobio ni he sentido sensación de estar enlatado, pero también es cierto que nosotros tenemos una autocaravana bastante grande, o yo considero que tenemos una autocaravana bastante grande. A lo mejor si viviese en una furgo de 6 metros, igual no diría lo mismo, pero en nuestro caso nosotros no nos sentimos agobiados ni nos sentimos encerrados en un espacio como el que tenemos. La pregunta del millón, ¿cómo es la convivencia viviendo en autocaravana? Esta es una de las clásicas preguntas que nos hacen muy a menudo y te la voy a resolver muy fácil y muy rápidamente. Si te llevas mal con tu pareja en un piso, te vas a llevar mal, siendo decírtelo, en la autocaravana también. Y al revés igual, si te llevas bien, pues la convivencia va a ser perfecta y igual de normal en una camper o una autocaravana. En nuestro caso la verdad es que no hemos tenido ningún inconveniente, por suerte nos hemos llevado bastante bien, pero también es cierto que creo que la distribución también juega un papel fundamental en esto y te puede facilitar las cosas. En nuestro caso tenemos 2 ambientes diferenciados por esta puerta y si se da el hipotético caso de que uno se enfada, pues en este caso siempre se puede poner uno a leer un libro o a ver la tele en la habitación y el otro se queda en el salón. ¿Que no cuentas con esta ayuda y tu distribución no es así? Pues siempre tienes la posibilidad de salir fuera, a coger aire y ya está, hasta que se pase el enfado. Bien, el siguiente punto es orden y limpieza. Este es un punto que nos han preguntado muchísimo y es porque creo que a todo el mundo le preocupa lo fácil o difícil que pueda llegar a ser limpiar la autocaravana en el interior, porque el exterior es bastante duro de limpiar porque es como limpiar un vehículo cualquiera, un coche, un carro, pero a lo bestia, en plan algo muy grande, un autobús, un camión y tal. Es que es muy grande por fuera y tardas bastante en limpiarlo. Pero por dentro la historia es muy diferente, porque tardas mucho menos en limpiar una autocaravana que en limpiar una casa o un piso o un apartamento tradicional. Este espacio es mucho más reducido que el espacio de una casa tradicional, por lo tanto es de lógica pensar que es mucho más rápido de limpiar. Y es cierto, aunque pues como tiene sus recovecos, sus esquinas y tal, pues son cosas en las que tienes que hacer bastante énfasis, pero para nosotros es bastante sencillo. Nosotros solo tenemos que coger la aspiradora, pasarla por toda la casa y luego cogemos un trapo, limpiamos todas las superficies de la casa y luego cogemos toallitas y limpiamos el suelo con toallitas específicas para el suelo, o utilizamos un trapo con un cubo y fregasuelos y limpiamos todo el suelo. Es bastante rápido, normalmente en media hora, 45 minutos entre los dos, tenemos todo listo, finiquitado y limpísimo. Y sin lugar a dudas, el orden y la limpieza es precisamente lo más importante, lo esencial que tienes que tener muy presente cuando vives y viajas en autocaravana, porque si no te vas a estar tropezando con todo, si no lo tienes nada organizado, si tienes todo tirado, y se te va a complicar mucho la existencia. Otra de las preguntas que nos suelen hacer muy a menudo, y sobre todo por mi altura, es si es incómodo ducharse en una autocaravana. Y creo que para muestra un botón. Para mí no me resulta nada incómodo ducharme dentro de una autocaravana y dentro de la nuestra menos que menos. Obviamente, ya está. Obviamente el espacio es justo, pero tampoco es que tengas que ducharte como si fueras un maniquí aquí y sin poder ducharte la cabeza, ¿no? Yo aquí dentro puedo dar vueltas, me puedo duchar perfectamente, me puedo agachar para lavarme los pies, no con comodidad como en una casa tradicional, pero sí que me puedo agachar a lavarme los pies y si no, pues subo la pierna. De momento y con mi edad, pues no tengo ningún tipo de problema en agacharme o en subir una pierna. Y la altura es una de las cosas también que le llama mucho la atención a la gente o que le preocupa mucho a la gente, porque sí es cierto que he visto autocaravanas que son bastante bajitas. De hecho, probamos una vez una que tenía que sacar la cabeza por dentro de la claraboya. Y ya ven que en mi caso, yo mido 1,90 y no tengo ningún problema de altura. Me puedo pues enjabonar perfectamente la cabeza, que no pasa nada. Y si eres una persona como Naira, pues ya te puedes imaginar que ahí dentro pues no tiene ningún tipo de problema. Porque ahí dentro le sobra el espacio, le sobra, se puede subir hasta en el escalón, puede hacer lo que le dé la gana. Y de la ducha nos vamos al poti. Otra de las preguntas del millón es ¿cómo gestionas el tema del poti? Mira,
realmente si eres una persona aprensiva, va a ser lo que más te cueste cuando vivas y viajes en autocaravana o camper. Porque sí, algo de asquito da. Pero la cuestión es muy fácil y práctica. No mires hacia abajo y cuando te toque vaciarlo, pues tienes que hacer un poquito de tripas corazón y te vas acostumbrando como todo en la vida. La verdad es que a nosotros no nos ha supuesto ningún problema, es algo a lo que nos hemos adaptado muy rápido y vamos, ni nos hemos dado cuenta. Aunque hemos de confesar algo, cada vez que viene una visita a la autocaravana a nuestra casa, se hace el silencio en el momento en el que te piden pasar al baño y claro, evidentemente pues es lo más natural del mundo y tienes que decirles o aconsejarles que no miren hacia abajo porque no les va a resultar muy bonito. Sí, creo que a la visita nos interesa si digerimos bien o no los pimientos. Bueno, no es agobiante el espacio, pero sí es un Tetris. A veces incluso para sentarte pues tienes que mover hasta la mesa. Pero es lo que hay, es Bueno, adaptarse. pero para la convivencia está chachi, ¿por qué? Pues mira, porque tienes más cercanía. Así es. Bueno, pues vamos para allá. Siguiente punto. A ver, si hay algún hándicap en esto de vivir y viajar en autocaravana o camper, evidentemente este va a ser la autonomía. Muchas veces se plantea la pregunta de cuánto dura el agua en autocaravana, cuánto dura la electricidad o cuánto dura incluso el poti, y te lo vamos a responder. Bueno, la electricidad, pues si tienes unos buenos paneles solares y unas buenas baterías y están operativas al 100% y si son de litio, mejor todavía, nunca te tienes que preocupar por la electricidad, salvo que pases muchos días en el mismo sitio y esté muy nublado. Porque incluso cuando te mueves con la autocaravana, si tienes un booster, el motor carga tus baterías. Y si son de litio y tienes unos 400 amperes aproximadamente, tienes para varios días de autonomía sin ningún tipo de sol, si está totalmente cerrado, porque incluso cuando está nublado, las baterías siguen cargando por los paneles solares. El agua, pues depende de la cantidad que tengas. Nosotros tenemos 200 litros y si es verano y hacemos mucho uso de la ducha y tal, que es lo normal, no somos tan cochinos como tú piensas, si haces mucho uso de la ducha en pleno verano, pues obviamente te va a durar poquito. A nosotros 200 litros de agua en verano, si con el Biesa, que también consume bastante agua, pues unos 5 días a lo sumo. Shh, trufa, no, abajo, estamos grabando, estamos trabajando, cállese. Pero en invierno haces menos uso del agua y obviamente pues te va a durar mucho más, te puede durar hasta 10 días, unos 200 litros de agua para 2 personas. También depende de la cantidad de loza que tengas que fregar, porque estés cocinando en casa o no, porque hay mucha gente pues que compra comida hecha, se va a comer fuera y tal. Eso también gasta bastante agua. Del largo de tu pelo. Eso influye. Sí, el largo de tu pelo también influye. Si eres calvo, pues te va a durar mucho más el agua. Y si tienes el pelo como Naira, pues te dura 2 días. Ahorro agua. Es que aquí las duchas son militares, así, rapiditas. Y luego la autonomía del poti. El poti tiene 20 litros. Y esos 20 litros son 20 litros de pura esencia de vida. O sea... No sé si de vida exactamente, eso es putrefacto, ya no tiene mucha vida. A ver... En el poti caben 20 litros y son 20 litros pues, de pipí y de caca y de cuando tiras de la cadena, que sale un chorro de agua un poco para limpiar el poti. Perdón, es que esta cosa tan escatológica. Pipí, caca. Ya me concentro. Es como los niños pequeños, le dices caca. No. Caca. Lo que estaba diciendo, que son 20 litros de pipí o de caca. Entonces... Pues dependiendo de la fibra que comas pues, y del agua que bebas, pues obviamente de eso va a depender el número de días que puedas estar más o menos tiempo sin vaciar el poti. Hay gente que lleva 2 potis, ¿vale? ¿Ya? Sí. Pues como estaba diciendo, hay gente que lleva 2 potis, pero no es la... Ah, pero tú llevas uno, con uno es suficiente. Nosotros llevamos 4 años viendo la autocaravana con uno solo. Ya está, por favor, deja de reírte. Venga, Dale, está toda llena de lágrimas por todos lados, que no para de reírte y encima llora. Es duro esto de vivir en autocaravana. Es duro, se pasa muy mal. Tú no vivas en autocaravana. Como les estaba diciendo, el poti pues son 20 litros de pipí o de caca. La mayoría de los casos son 20 litros. Hay potis más grandes y potis un poquito más pequeños. Y hay mucha gente que lleva 2 potis para tener pues más autonomía. Lo normal es que para una pareja te dure aproximadamente entre 3 y 4 días, dependiendo de la fibra que comas. Y por otra parte, tienes otra opción, que puedes utilizar pues un váter
un incinerador, que la marca comercial es Cinderella, no patrocina este vídeo, pero que sepan que es la marca comercial. Lo que hace es incinerar el pipí y la caca. Un Dracarys en toda regla. ¿Para qué te sale? Oye? Estás on fire y nunca mejor dicho, Cinderella te voy a llamar. Por otro lado, también tenemos el Clesana, que es un váter pues, que plastifica tu pipí o tu caca. No tiene otra explicación. Lo mete en una bolsa, lo sella y lo manda a un compartimento y lo tiras en un contenedor. Me parece súper cómodo y súper práctico. Y luego tienes los váteres secos, que son básicamente la caja de arena o un gato. Pues lo mismo. Tiene un serrín o cualquier material que sea absorbente y una bolsa. Básicamente haces pipí o caca en un cubo que tiene una bolsa con serrín, con arena o con lo que sea. Como si fuera un gato, exactamente igual. Lo bueno de este sistema es que lo puedes tirar en cualquier contenedor de basura o lo puedes incluso, dependiendo de lo que utilices, pues lo puedes compostar. También los llaman váter de compostaje por esto. Ya está, ¿qué más método de hacer pipí o caca? No sé, ¿cuánto da decir la caca? Es la parte más larga del vídeo. Hey, que a la gente le interesa lo que hacer con la caca. Está O sea, clarísimo. Imagínate que no tuviéramos poti. Sería ¿Qué haces? triste. ¿Que meas en el... ¿En dónde? ¿En el lavamanos? Si hay culo, hay poti. Sin poti no hay paraíso. Frase por una camisa, sin poti no hay paraíso. Y lo dicho, creo que ya no hay más maneras de procesar o de resolver el tema del pipí o de la caca. Por lo tanto, hasta aquí ese tema. Parecemos niños del Eso cole. Es que la parte más divertida del vídeo, loco. Otra de las preguntas sobre vivir y viajar en autocaravana es ¿cómo es vivir y viajar con perro? La verdad es que nosotros no hemos tenido mayor inconveniente. Trufa se ha adaptado muy bien, le tenemos su espacio y sus cosas y sinceramente sabemos que disfruta y creemos que le estamos dando la mejor vida que le podemos dar. Obviamente el perro tiene que tener su espacio vital, es decir, tener su camita, tener sus juguetes, tener su comedero y su bebedero a su disposición y por supuesto que como vives y viajas en una autocaravana, la mejor parte es el exterior. Por lo tanto, cuando disfrutas de la naturaleza lo puedes compartir con tu perro. Algo que en una casa tradicional tampoco es tan sencillo, salvo que vivas en el campo. Sí que en las ciudades hay parques y demás, pero es incomparable con salir a pasear y disfrutar de paisajes y de jardines distintos todos los días. Y descubrir pues nuevos olores, nueva flora, nueva fauna. Para un perro eso, pues flipa. Trufa le notamos que cada vez que llega a un sitio, es que cuando tiramos del freno de mano, Trufa sale de su sitio y se sube encima de mí para mirar por la ventana a ver dónde estamos. Es impresionante, pero es así. Y luego quiere salir porque quiere investigar al sitio nuevo al que hemos llegado. Por lo tanto, nosotros creemos que le estamos dando una vida increíble. Creo que este tema ha quedado bastante zanjado. Y Trufa opina lo mismo. Que eres Chihuahua ahora. Y luego queda el tema gastos. Yo creo que es uno de los temas que a todo el mundo le interesa porque todo el mundo se pregunta, ¿es más barato? ¿Es más caro? Y la respuesta adecuada y la respuesta que nadie puede negar que es así, depende de tu estilo de vida y viaje. Esa es la respuesta más adecuada, porque sí, puedes hacerlo más barato que una vivienda tradicional. ¿Por qué? Pues porque no pagas luz, porque no pagas agua y porque, bueno, pues si no te mueves tampoco pagas combustible. Pero si eres una persona que se mueve muchísimo, pues puedes gastar mucho más que en alquiler, solamente en combustible por moverte mucho. Y nosotros eso lo podemos comprobar y decir con toda la certeza del mundo, porque cuando fuimos a Noruega nos gastamos una fortuna en combustible, yendo desde Canarias hasta Noruega. Fueron muchísimos kilómetros y fue mucho dinero en combustible. Por lo tanto, puedes gastar lo que quieras en este estilo de vida y viaje y todo va a depender de cómo lo gestiones. Pero desde luego que un aproximado podría ser aproximadamente pues entre unos 400 y 700 euros mensuales y todo ha subido bastante, con lo cual yo le añadiría pues un 10, un 20% más a eso porque bueno, básicamente el costo de vida en una autocaravana y camper, si nos ponemos exquisitos podemos hablar hasta de la amortización de la autocaravana, no me sean puristas, estamos hablando de gastos mensuales, pues en comida pues te puedes gastar entre 300 y 400 euros y luego en combustible pues otros 300 euros si te mueves mucho, bueno, un poco más de lo normal y de resto pues prácticamente todos los demás gastos serán mantenimiento. Pero que vamos, que a resumidas cuentas lo que quiero decir es que todo va a depender de cómo tú lo enfoques. Si quieres ahorrar dinero,
puedes hacerlo. Y si quieres vivir pues por todo lo alto, también lo puedes hacer. Y la pregunta más importante de todas, ¿por qué vivir en autocaravana? Nosotros, sin lugar a dudas, hemos hecho esto porque buscábamos hacer una vida mucho más consciente, mucho más simplificada, y la verdad es que nos ha permitido vivir cosas increíbles, nos ha permitido viajar a lugares inolvidables, hemos vivido cosas por primera vez como una primera nevada, la primera vez que hemos visto auroras boreales, cosas que jamás olvidaremos y que sin lugar a dudas nos hace que esto nos haya merecido mucho la pena. Esperamos haberte podido ayudar y resolver tus dudas si estás planteándote iniciarte en este estilo de vida y de viaje, y Trufa cree que también, ¿vale? Está ahí, cabreada, porque no le has dado me gusta, así que dale me gusta y suscríbete a nuestro canal si te gusta pues, nuestro contenido y si estás interesado en el contenido de camper y autocaravanas, porque nosotros subimos contenido todas las semanas del año 2021. Por supuesto, déjanos un comentario, dinos qué piensas de esto y muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!